Bueno, muy bien, bienvenidos todos a esta conversación en el taller de la maquinaria agrícola, la número 12 de este año. Ya estamos cerrando la primera temporada. A fin de diciembre cerramos la primera temporada de este evento, de esta instancia de intercambio técnico que hemos planteado el equipo de mecanización agrícola, más algunos invitados de INTA. Para todos ustedes, les recordamos que a esto lo pueden encontrar en las redes sociales oficiales de INTA y del equipo de INTA Agroindustria. Seguramente en alguna parte de su pantalla les va a volver a aparecer el link que los va a llevar al canal oficial de INTA Agroindustria, donde van a poder encontrar no solamente la grabación del día de hoy, sino también grabaciones de días anteriores. Les recuerdo entonces, esto es un producto del equipo de mecanización agrícola y de agricultura de precisión de INTA. También llega a todos ustedes gracias al trabajo incansable y muy importante de Lucas Cuevas y de Mauro Bianco, los encargados de comunicaciones del equipo que están situados allí en la estación experimental de Manfredi, en el centro de la provincia de Córdoba, y que son las dos personas que hacen posible que esto se edite, se arregle un poquito, se adorne, y después se difunda y llegue a todos ustedes a través de las redes sociales de vuelta del equipo de INTA Agroindustria. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que están presentes en esta reunión, muchas gracias por su tiempo, por conectarse, y muchas gracias a todos los oyentes que estén escuchando esto en algún momento del futuro. No sabemos si es de día, si es tarde, si es de noche, pero esta virtualidad, las redes sociales y las tecnologías disponibles hoy en día permiten que ustedes puedan escuchar esta grabación en cualquier momento del día y en cualquier momento del futuro y en cualquier lugar, no solamente de la Argentina, sino del planeta. Así que esperamos que esto que van a escuchar a continuación les sea útil y lo disfruten. Por supuesto, si después de escuchar esta grabación quieren comunicarse con alguno de los técnicos, no solamente de los técnicos que van a presentar en el día de hoy, sino con alguno de los técnicos que componen el equipo de INTA Agroindustria, recuerden que las direcciones de email oficiales y corporativas de INTA se componen de el apellido, punto el nombre, arroba inta.gov de gobierno, con B larga al final, .ar. Así se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Mi nombre es José Peiretti y yo pertenezco al staff técnico de la Estación Experimental de Salta, en el noroeste de la República Argentina, y para mí es, por supuesto, como siempre, un placer estar compartiendo este momento con mis compañeros y con todos ustedes. En el día de hoy, como dijimos en la reunión número 11, vamos a continuar con la relación entre los fierros y los cultivos forrajeros. Entonces, antes de pasar a los presentadores de la fecha, yo quería compartir con todos ustedes solamente una diapositiva que yo utilizo mucho cuando me toca dar clases de conservación de forrajes a los alumnos de grado, así que si la tecnología me acompaña, la voy a intentar compartir con ustedes. A ver, fíjense, esta es una diapositiva, por supuesto, extraída, tomada prestada de una publicación. Está en idioma inglés, yo igual voy a intentar traducírselo. Fíjense lo que dice por acá arriba. Dice que en el mundo se producen 6 billones de toneladas de materia seca, más o menos en total, y que de esos 6 billones de toneladas de materia seca, solamente un 13% aproximadamente del total es digestible directamente, es aprovechable directamente por los seres humanos, que está sobre todo compuesto por lo que serían granos. El resto de esos 6 billones de toneladas de materia seca, un 46% está compuesto por lo que podríamos denominar pastos y hojas, es decir, cultivos forrajeros. Ahora bien, pensemos, apliquemos el sentido común, el criterio común. Si nosotros vemos un gráfico de este tipo, sería muy difícil para la humanidad alimentar a toda la población mundial si solamente dependiéramos del 13% de la producción total de materia seca del mundo.
Por lo tanto, los seres humanos, la humanidad necesita de alguna manera poder transformar ese resto de la producción de materia seca en alimentos aprovechables por los seres humanos y por el sistema digestivo de los seres humanos. La forma más tradicional de hacer eso es transformar esa materia seca en proteína animal. La forma de transformar esa materia seca en proteína animal que tiene la humanidad es justamente mediante las tecnologías de producción ganadera disponibles, mediante las tecnologías de producción de leche, mediante las tecnologías de producción de huevo, mediante las tecnologías de producción de carne roja, de carne aviar, de carne porcina. Ahora bien, si yo les dejo este gráfico, pensemos lo siguiente. La boca de un animal, si quieren, pensemos solamente en un bovino, la boca de un animal, por mejor aplicado que esté el pastoreo, solamente logra aprovechar entre un 45 y un 55% de la materia seca disponible. Ahora bien, si nosotros queremos aumentar ese porcentaje de aprovechamiento a, por ejemplo, el 80, 85 o 90% de la materia seca disponible, la forma que tenemos de lograrlo es hacer actuar a un elemento antrópico como es la máquina forrajera, la cual tiene un porcentaje de aprovechamiento muy superior a lo que es la boca del animal. Entonces, en el día de hoy, le hemos pedido a un ex compañero de la Estación Experimental de Manfredi, pero que nosotros espiritualmente lo seguimos sintiendo adentro, al ingeniero agrónomo Federico Sánchez, quien en este momento se desempeña como técnico de CLAS Argentina. Seguramente él, si quieren, se va a presentar y nos va a contar qué puesto está desempeñando en este momento en CLAS. Le hemos pedido que nos cuente dos cosas. Cuestiones relacionadas al corte de un cultivo forrajero, que es muy importante, por ejemplo, cuando después pensamos en enificación y cuando también después pensamos, por ejemplo, en silaje, y le hemos pedido también que nos hable de un poquito de las máquinas forrajeras relacionadas a la técnica de conservación denominada enificación. Así que sin más, yo voy a dejar de compartir pantalla, creo que es por acá. Ahí estamos, y le voy a dar la palabra al ingeniero agrónomo Federico Sánchez, de CLAS Argentina. Federico, el micrófono es todo tuyo y podés compartir pantallas, y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que cuando José se propuso hacer este taller de equipo de forraje, un poco la idea, y que me da mucho orgullo que me hayan hecho la invitación, es mostrar el trabajo que hizo este equipo que coordinó Mario Bragaccini en los últimos 10 años en cuanto a conservación de forraje, donde la tecnología fue creciendo en forma exponencial, y por ahí tenemos que ver cómo la utilizamos. Así que bueno, un gusto. Me parece que, José, hablando de lo que decías vos de estas reuniones de taller, ayer hablamos con Mario de Simone, y decimos, es como una biblioteca donde se va poniendo en cada rubro lo mejor que tiene en cada uno de los segmentos. Hemos visto cosechadora, taller, tractor, pulverizadoras, agricultura de precisión, y bueno, es como que va quedando un poco registrado todo este trabajo. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, son 4 secciones: corte, rastrillado, y después todo lo que es el proceso de enificación propiamente dicho, en los distintos formatos. Si les parece, vamos a hacer hasta rastrillo, y después podemos dejar en un segundo bloque para todo lo que es los equipos de enificación. Así que bueno, toda la información que vamos a presentar acá es toda información que ha surgido de este equipo de INTA, que siempre vuelvo a tomar las palabras de Mario, que siempre decía era una red público-privada,
así que yo sigo integrando este equipo, hoy, como dice José, desde otros puntos, no de INTA, pero sí sigo trabajando con todo el equipo que sigue generando información. Un poco para ver, vamos a hacer centro en lo que es la alfalfa. Este es el mapa que nosotros normalmente normalmente estamos mostrando en los últimos años, en cuanto lo sacamos según es un método estadístico, pero principalmente al parque de rotoenfardadora, mega enfardadora, y a su vez a la superficie de alfalfa que va evolucionando. Hoy tenemos aproximadamente unas 750.000 hectáreas de alfalfa que se van a mecanización, y del cual de las 3 millones de hectáreas que tenemos implantadas en pie, del cual el resto va a pastoreo. El 60%, casi el 60% sigue siendo el rollo, el cual nosotros consideramos muy importante porque es el forraje que normalmente confecciona el productor. El 20% del medio fardo, que viene creciendo también en forma muy importante, no solamente en la exportación, que hoy son ya son 90.000 toneladas que exportamos, pero producimos de megafardo 1 millón de toneladas, casi 1 millón de toneladas, o sea que solamente exportamos el 10%, pero sí el megafardo se ha centralizado en algunas zonas que tenemos mayor capacidad de producir calidad y se exportan internamente, así como antes veíamos que sucedía en Estados Unidos, hoy sucede en Argentina, a zonas donde es más difícil por las condiciones climáticas hacer una heno de calidad. El farrito, que sigue siendo importante, sobre todo para lo que es la producción equina, y el heno picado y embolsado, que nosotros con José y con Juan Giordano lo empezamos a estudiar allá por el año 2010, 2011, después tuvo un decaimiento y hoy está resurgiendo a través de distintas alternativas. Esto es un poco lo que vemos, lo que es la exportación. Decimos hoy, el 2019 fue 96.000 toneladas, pero el objetivo es ese: para poder exportar o para poder vender heno de calidad, tanto en el mercado interno, tenemos que buscar esa clasificación que siempre nos está mostrando INTA Manfredi, de lo que es los parámetros mínimos de calidad que tenemos que cumplir. Y como en todo proceso, lo principal es cuidar la hoja. En la hoja tenemos el 60% de los nutrientes y es lo que nos va a elevar el porcentaje de proteína bruta, ya sea para exportar o sea para el consumo interno, que vamos a transformar, como decía José, en carne, en leche, en definitiva, en lo que nos va a permitir darle valor agregado y mejorar nuestro estándar de producción, nuestra eficiencia de producción. Estos son números, básicamente para que todos los que tengan que buscar número de alfalfa, siempre es interesante la fuente de todoalfalfa.com. Ahí es un lugar donde se van publicando precios en forma mensual y se van actualizando, y estos son precios de costos que tenemos hoy según el mercado nos cobra un contratista. Para que tengamos idea, un corte de segadora está entre 1.500 y 1.800 pesos la hectárea, un rastrillo 800 pesos, el rastrillo giroscópico 1.500, que está creciendo mucho, sobre todo en lo que es nidificación, y después tenemos lo que es la confección del megafardo, ya sea el de 70 centímetros de alto o 90 centímetros de alto, el rollo con red, que también está creciendo mucho, pero bueno, son números para que nosotros tengamos y podamos siempre evaluar y ver en qué parámetros estamos parados. Esto es un poco los distintos segmentos o distintos rubros de los equipos de nidificación. Vamos a hablar principalmente de maquinaria. Y bueno, si vemos lo que es la evolución por hélice, cada uno de estos colores son los años. La buena noticia es que la hélice nunca ha dejado de parar en estos últimos 10 años, siempre se ha vendido menos, y es un poco el objetivo que siempre se trazó este equipo, tomando el guante que había dejado el INTA Propefo, tratando de aportar mayor corte de calidad a través de la segadora con acondicionador, que también depende mucho de las condiciones del estado, del mercado, de las condiciones financieras que hay, pero sigue creciendo el parque. Rotoenfardadoras, que hoy tenemos un mercado de unas 450 máquinas. Yo creo que después de los rubros principales de cosechadora, tractor, es uno de los rubros que más moviliza unidades. Y mega enfardadora, que es un mercado que es de nicho, puntualmente para un sector de la producción, que después lo vamos a analizar, pero que comercializa unas 10, 15 unidades al año. Lo importante es que si nosotros comparamos el 2019 contra el 2018, el 2019 fue un rubro donde cayeron todos los nichos, cayó tractor, cayó cosechadora, cayó sembradora, y en forrajes
se mantuvo o siguió creciendo. Y el 2020 sigue siendo mejor aún que el 2019. Entonces un poco habla a las claras de la necesidad de incorporar tecnología y incorporar eficiencia. ¿Cuál es la época donde se venden los equipos de vinificación? Y esta es la época. Si ustedes ven, coincide con la curva promedio de producción de pasto. El pasto, ustedes saben, el pico se produce en primavera y bueno, es normalmente donde se encuentra el mayor trabajo, y si nosotros vemos el promedio de venta de segadoras, rastrillos, rotoenfardadoras, medio enfardadoras, lo que es la primavera y el principio del verano son las épocas de mayor venta de equipos. Ahora vamos a empezar a hablar puntualmente de lo técnico. Hablando de cualquier cultivo en general, acá vamos a hacer hincapié en lo que es la alfalfa. Nosotros tenemos tres actividades bien marcadas: el corte, el rastrillado y la enificación. En lo que es el corte, nosotros cuando cortamos la planta, en ese momento tiene 20% de materia seca y 80% de agua. Y ustedes saben que la enificación es un método de conservación por deshidratación, o sea, por secado. Y es la forma en que lo vamos a mantener en el tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta menos del 20% de humedad, que es el valor de humedad donde ninguna célula es capaz de sobrevivir. Entonces, este es el punto fundamental. Cuando vamos a realizar el corte, tenemos 80% de agua. Realizamos el corte y generamos la andana. Los primeros 15 puntos es el agua más fácil que vamos a sacar porque es por apertura de los estomas, es por los poros que tiene la planta, y es el agua que se encuentra entre las células. Entonces, con la radiación solar, esos poros se abren y el agua sale a la atmósfera. Después ustedes ven, la curva empieza a hacerse más lenta, o sea, tiene que transcurrir mayor cantidad de tiempo para bajar un punto de humedad. Y eso básicamente es porque a medida que va transcurriendo el tiempo tenemos que sacar el agua que está adentro de la célula y adentro de los órganos de la célula, lo cual ya tiene mayores barreras para traspasar y el proceso de secado se empieza a lentificar. Bueno, ahí es donde interviene muchas veces el rastrillado, normalmente aconsejado hacer al 30% de humedad para dar vuelta a la andana y tratar de unificar la tasa de secado y acelerar el proceso. Y luego lo que es el proceso de enificación en sí, que siempre es por debajo del 20% de humedad. Ahora, un punto clave que tenemos que tener en cuenta acá, que nosotros confeccionamos del 20% para abajo, pero esa humedad nunca se queda estabilizada en el 20%, siempre se estabiliza entre el 15 y el 14%. Entonces, si nosotros lo hacemos con 20% de humedad, hay 5 puntos que van a tener que salir a la atmósfera. Entonces, si vamos a hacer un rollo, por ejemplo, con 20% de humedad, lo tenemos que hacer flojo para permitir que esa humedad salga al ambiente. Si vamos a hacer un medio fardo, ustedes saben, es muy denso, no tiene posibilidades de salir, entonces sí o sí lo tenemos que hacer con valores de 17% de humedad o menos. Y lo mismo si hacemos en un picado y embolsado, que lo vamos a meter en una bolsa. Eso lo vamos a ir viendo después, pero el concepto fundamental es que siempre el pasto, a los 2 o 3 meses de haber sido confeccionado, se estabiliza alrededor del 15%. Vamos a la primera etapa, que es el corte. El momento de corte de la alfalfa, así como cualquier cultivo, tiene su momento oportuno. Siempre, históricamente, hablamos de 10% de floración, que es el momento donde tenemos la mayor calidad con una buena cantidad de pasto. Ustedes saben que a medida que ese porcentaje de floración empieza a incrementarse, en la cantidad de materia seca, y vemos que crece, pero todos los nutrientes que tenemos en las hojas se van hacia los órganos reproductivos que tiene la planta, porque estamos formando la futura semilla. Entonces, en ese momento empezamos a perder mucha calidad. Entonces, un punto fundamental es, si vamos a buscar calidad, determinar el momento de corte. Un consejo que nos muestra siempre Pablo Catani, que también es otro integrante que perteneció al equipo y hoy sigue aportando mucho dentro del equipo que conformamos hoy, es lo que es el rebrote. Mirar que este rebrote basal no supere los 5 centímetros, cosa que si nosotros pasamos con la segadora, no dañemos el rebrote y favorezcamos el siguiente corte. Si nosotros por ahí nos vamos a un 50% de floración, este rebrote se estira y nosotros cuando pasamos con la segadora lo vamos a dañar. Entonces no solamente que estamos perdiendo calidad en este corte, sino que estamos hipotecando la calidad la cantidad del futuro corte. Entonces es un punto fundamental que tenemos que ver. Este es un ensayo que hicimos con Gastón Urret, que fue la tesis de Facundo Méndez, que un poco lo tuvimos que repetir, y con Pablo Catani y Mario, que en ese momento coordinaron el ensayo, que tuvimos que repetir un trabajo que se había hecho, que había hecho el Propefo en el año 95. Desgraciadamente, esta es la situación de Argentina. De esas
750.000 hectáreas, hoy el 65% es cortado con esta máquina, que es para desmalezar y no es para cortar. Primero, por el efecto que genera sobre el rebrote, vemos el típico deshilachado, que este deshilachado, ¿qué es? Es rotura de la pared celular, es energía que tiene que salir de la corona para cicatrizar estas heridas, y eso nos termina castigando la producción al corte siguiente respecto a lo que es un corte neto de calidad, que nosotros vemos acá, evitamos la entrada de microorganismos, evitamos esa rotura de pared celular y hace que toda la energía que tenga la planta la pueda llevar al rebrote. Nosotros lo medimos en Manfredi a lo largo de toda una campaña y nos dio siempre un 7 más de productividad de la segadora respecto a la acondicionadora solo por calidad de corte. Después tenemos el efecto replicado. Ustedes saben, estos son dos rotores que trabajan en sentido contrario porque es corte y heladora y toman en contacto en más de una oportunidad el material con las hélices mecánicas. Entonces, esto que vuela acá es lo más frágil, es la hoja que normalmente vuela, y ahí es donde estamos perdiendo la calidad. Niveles de 27, 26% de proteína bruta lo estamos dejando tirado en el campo. Un punto fundamental es configurar bien la hélice, sacarle todos los aparatos de repicado, si es que vamos a utilizar esta herramienta, que no es para cortar alfalfa, pero tenemos que mejorarlo. Nosotros esto lo medimos el repicado, todo lo que sea menor a 5 centímetros para poder que quede tirado en el suelo, y los valores son asombrosos y monstruosos. O sea, tenemos siempre que la hélice un porcentaje de pérdida del 13%, y este pico que vemos acá, teníamos un problema de mancha amarilla, mucha fragilidad de la planta para el desoje, así todo, miren, un 25% de la materia así que cosechamos, la hélice lo dejó tirado en el campo. Y después tenemos el efecto del acondicionador, que es un jugador fundamental, sobre todo en las zonas templadas, que básicamente ustedes ven esto, no nos genera un corte del tallo, sino que aprieta el tallo, generando vía de escape para acelerar la tasa de secado. Un punto que veíamos antes, nosotros cortamos la planta, tiene 80% de humedad. Tenemos que llegar lo más rápido posible al 50% de humedad, porque hasta ese momento la planta continúa respirando. Entonces se forma la andana, deja de producir, pero continúa respirando y consumiendo carbohidratos, consumiendo nutrientes, transformándolos en calor. Si nosotros llegamos más rápido al 50% de humedad, la planta está menos tiempo respirando y conservamos mucho mejor la calidad. Eso justamente fue lo que medimos en Manfredi, y eso le vamos a mostrar ahora. Este es un ensayo que tomamos de Juan Giordano del año 95 en Rafaela, donde es un clásico de toda la bibliografía de INTA, pero que sí es el ejemplo más claro y el ensayo mejor hecho para mostrar la condición del acondicionador. Nosotros vemos, cuando cortamos, siempre decimos partimos de 80% de humedad, y a ustedes ven la tasa de secado sin acondicionador, en este caso con una hélice, y la tasa de secado con acondicionador de una segadora. Primer punto, miren a cuándo llega el 50% de humedad. Tenemos 12 horas de diferencia entre una andana y otra, o sea, 12 horas de más que estuvo respirando la andana que fue cortada con hélice. Ahí tenemos una pérdida brutal de calidad. Y después, obviamente, lo que es la tasa de secado final hasta llegar al 20% de humedad. Esto se hizo en un día nublado, humedad relativa del 72%, baja heliofanía, o sea, baja radiación solar, donde obviamente se lució el acondicionador. Esta es una condición, que esto es un ensayo bien hecho, una condición con alta heliofanía, o sea, en el mismo mes de enero en Rafaela, pero con una humedad relativa del 50%, o sea, alta demanda atmosférica, donde el acondicionador no se lució tanto, pero así todo siempre tuvo ventajas. Nosotros vemos, llegó el 50% de humedad 2 horas antes, y también hubo una aceleración en el punto final. Obviamente, en esta circunstancia no se puede justificar el uso del acondicionador, pero lo que tenemos que ser conscientes es que muchas veces, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, se da esta circunstancia, y ahí es cuando realmente aprovechamos esta tecnología. Entonces, el efecto acumulado de utilizar una segadora con acondicionador, por un mayor rebrote que nos da a lo largo de toda la campaña, mayor producción de pasto, 7% dijimos, un menor pérdida por repicado, donde conservamos mucho mejor la hoja y obtenemos mayor calidad, y la mayor calidad que tiene el pasto, la mayor digestibilidad por cortar la respiración antes, nos entrega, nosotros en ese ensayo obtuvimos 5.263 megacalorías
de energía metabolizable por hectárea por año, o sea, son 280 kilos de carne por hectárea por año, 1.400 litros de leche por hectárea por año. Los números son contundentes y bueno, habla de que por qué el mundo utiliza una segadora con un acondicionador, ya sea una segadora de corte rotativo, una segadora de corte alternativo, como puede ser tecnología Pere, que también es otra alternativa que tenemos, pero ¿por qué tenemos que ir hacia esta tecnología si queremos producir? Esta es la máquina para cortar la alfalfa. Una máquina que es una barra de corte, en este caso de corte rotativo de bajo perfil, que nos genera un flujo de forraje para generar el acondicionado. Esta es una alternativa que nosotros estamos viendo. Ustedes saben que la baja adopción de las segadoras con acondicionador, si bien ha crecido mucho en los últimos años, es por el costo. Hoy una segadora con acondicionador estamos hablando de $40.000 para arriba para poder acceder a esa tecnología, mientras que una hélice sigue valiendo $4.500, $5.000. La diferencia se ha hecho abismal. Entonces, nosotros vemos esta alternativa, máquinas que valen $25.000, $20.000, que tienen esta posibilidad de tener un corte de alta calidad con el uso del acondicionador y que le permite a un productor acceder a tecnología. Por ejemplo, por supuesto, si es un contratista, por ahí conviene seguir con la máquina de arrastre o máquina de más capacidad, pero para este tipo es una alternativa que nosotros creemos. Y creemos que hoy es viable porque hoy la mayoría de los tractores, ya sea John Deere, New Holland, el Massey Ferguson, Challenger o Case, ofrecen 3 puntos de serie. O sea, ya viene el tractor con los 3 puntos, entonces es mucho más fácil hoy poder enganchar este tipo de implementos que son más baratos básicamente porque el ahorro que nos genera en un chasis más simple. ¿Cómo trabaja una segadora a disco? Básicamente son estas tortugas, son estos platos que llevan estas cuchillas cortas y que normalmente trabajan en sentido contrario. Este gira hacia la izquierda y este gira hacia la derecha. Este gira hacia acá, no hay corte, este gira hacia la izquierda, este gira hacia la derecha. O sea, acá van encontrando, este gira hacia la izquierda y este gira hacia la derecha. Si nosotros prestamos de detalle, acá vamos a encontrar el contrafilo. Ve ahí la barra de perfil, ese es un punto fundamental. Ahora, si vamos a contratar servicio, lo primero que tenemos que ver es el estado de las cuchillas. Si esta cuchilla no tiene filo, y básicamente ese deshilachado que veíamos en la hélice, no lo vamos a ver en forma tan obvia en una segadora, pero sí lo vamos a ver. Y estamos pagando, dijimos, entre 1.500 y 1.800 pesos por hectárea. Entonces, si estamos pagando ese servicio para obtener calidad, lo primero que tenemos que revisar es el filo de las cuchillas. Y ustedes vean también el estado de la barra de corte. Un punto fundamental es ver en ese punto los contrafilos, cómo trabajan, y también ver el trabajo que hace el acondicionador, si hace falta apretar más o no. Este es un video de lo que es, este es un video de clase, pero hoy ya lo tenemos disponible, lo que es el recambio fácil de cuchillas. Ustedes vieron, son 10 segundos que nos lleva a hacer el recambio, invertir el filo de la cuchilla. Ustedes saben que las cuchillas tienen 2 filos, entonces de esta forma nos permite invertir el filo de la cuchilla o tener que cambiarla. Entonces este tipo de tecnologías que nos simplifican nos permite también estar siempre con la máquina en condiciones adecuadas. Otro punto fundamental es que esta cuchilla corta acá, por eso el filo siempre tiene que estar hacia abajo, va hacia este punto. Las cuchillas que hay que usar, siempre hay que usar las cuchillas originales que ofrezca cada una de las marcas. Básicamente porque esta cuchilla no solamente que corta, realiza el corte, sino que es la que introduce el material adentro de la barra de corte para que trabaje, para generar el flujo hacia el acondicionador. Entonces, la curvatura que tiene la cuchilla acá es fundamental para envolver el material. Y a su vez, otro punto, recién decimos que esto gira hacia la izquierda y esto gira hacia la derecha. Bueno, hay cuchillas izquierdas y hay cuchillas de derecha. Siempre hay que respetar el sentido de giro de cada una de las cuchillas, que normalmente viene con la flechita puesta en cada una de las cuchillas. Sistema de flotación. Este es otro punto fundamental que nos permite la segadora acondicionadora. Es una plataforma de bajo perfil apoyada sobre patines y que nosotros podemos elegir los kilos que tiramos sobre esos patines. Entonces,
al jugar con los kilos y la presión que tiramos sobre esos patines nos permite que si trabajamos sobre un terreno duro, poder hacer un copiado perfecto, o si trabajamos sobre un terreno blando, sacarle presión. Bueno, son las distintas alternativas que nos permiten las segadoras con el condicionador. Este es otro punto. Si vamos a una segadora de arrastre, hoy no tenemos que pensar en una segadora lateral, tenemos que pensar en una segadora de tiro central, que nos permite hacer el ida y vuelta, trabajando con un piloto automático, porque esto nos permite bajar mucho los tiempos de confección. La segadora lateral hoy es para las 3 puntos, y en el caso de ir a una de arrastre, sí o sí tendríamos que pensar en una de tiro central para bajar los tiempos operativos. Este es otro punto fundamental, el ancho de la andana, que nos permite trabajar con los pontones traseros de la segadora. Podemos hacer andanas anchas, que siempre es lo aconsejable. ¿Para qué? Para que todo el pasto tenga mayor radiación solar. Por eso siempre es importante cortar a la mañana temprano, después que se levantó el rocío, para que esa radiación solar, lo que dijimos, nos abra los poros de las plantas, y esos primeros 15 puntos de humedad los perdamos fácilmente y nos haga llegar lo más rápido posible el 50% de humedad para que esta planta deje de respirar. Y esto lo hacemos siempre que trabajemos en esta condición, en un terreno totalmente seco, que no está evaporando agua. Ahora, si venimos de una lluvia, vamos a cortar y el piso está húmedo, obviamente que no podemos hacer este trabajo, sino que tenemos que cerrar estos pontones traseros y hacer una andana más vertical para que el piso no nos esté transmitiendo humedad. Esto también son ensayos nuestros. También hoy es muy recomendable también los que necesiten información de ENO que entren a las páginas de cualquier empresa en Estados Unidos, ya sea de Claas o cualquier otra de las marcas, New Holland, John Deere, que tienen mucha información de lo que es Estados Unidos, un país muy alfalfero y donde podamos encontrar mucha información técnica, no solamente de las máquinas. Pero bueno, este es un trabajo donde se ve trabajando con una andana ancha y con una andana angosta, y con una andana ancha, y ahí vemos la diferencia, 24 horas de tasa de secado. Dijimos, lo principal es llegar al 50% de humedad lo más rápido posible, miren, 24 horas de diferencia, y después para llegar al 20% para poder trabajar. Entonces, esto es fundamental. Entonces, siempre que podamos, andanas anchas. En cuanto a los acondicionadores, tenemos los tradicionales, los tipo Chevron, que son normalmente los más utilizados en alfalfa. Tenemos los de aceros, que son muy utilizados, sobre todo por las máquinas del grupo ADCO, que primero lo usaba en las máquinas de alto, de más de 4 metros, y hoy ya a partir del año que viene lo va a equipar en toda su serie de segadoras, que básicamente es un diseño parecido, tipo Chevron, pero con los 2 rolos de acero. Y después tenemos los acondicionadores a púas, que normalmente son utilizados para gramínea. Esos son los 3 tipos de acondicionadores que tenemos. Si nosotros vemos la performance de cada uno de estos acondicionadores, acá tenemos en cuanto a la pérdida de hoja, vemos que los acondicionadores de caucho y los acondicionadores de acero prácticamente no tienen diferencia, que eso es un mito que hay que sacar. Muchas veces se piensa que los de acero son más agresivos, no, tienen la misma pérdida que un acondicionador de caucho, y a su vez mejora la performance en el secado, como vemos acá. Y si los acondicionadores a martillo incrementan las pérdidas al 9%, lo cual es para tener en cuenta, pero tampoco es una situación tan importante. Recordemos que acá, cuando trabajamos con una hélice, nosotros tenemos una base de un 13% de pérdidas que genera la hélice solamente por su barra de corte. Y en cuanto a la tasa de secado, obviamente, a mayor agresividad sobre los tallos, mayor secado, siempre es una sábana corta. Ustedes ven, de un lado tenemos las pérdidas y del otro lado tenemos la tasa de secado. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, y también ver para qué pasturas, no solamente pensando en alfalfa, si vamos a una megatérmica, como siempre nos habla José, o vamos a algún cereal, tenemos que ver qué tipo de acondicionador utilizamos. Segadoras de alta capacidad. Lo primero que hablamos es las segadoras autopropulsadas. En Argentina tienen un volumen, es un mercado de entre 20 y 25 máquinas históricos, nunca cambió, y siempre ese volumen. Hoy un poco restringido porque normalmente estas máquinas entran como tractores y está limitada la cantidad de máquinas que están ingresando. Pero bueno, es la alternativa, uno de los puntos fundamentales que sigue
Uno es que siguen siendo muy utilizadas por los contratistas, ya sea para producir heno como para producir silaje, básicamente porque estas máquinas tienen la capacidad de giro 360 en la cabecera, son máquinas totalmente con transmisión hidrostática, que trabajan hasta 20 km por hora, siempre lo aconsejable, así como en la soja, no hay que pasar los 7, 8 km por hora, un sistema de corte rotativo no tolera superar los 15 km por hora. A medida que nosotros pasamos los 15 km por hora, el corte empieza a ser deficiente. Bueno, en estas máquinas es un punto que hay que tener en cuenta porque llegan fácilmente a los 20 km por hora. Y esto es lo que ha sumado estas máquinas en los últimos años y que la ha hecho muy, muy útil, que son los desplazadores de andana, que es que todo el material que sale del acondicionador cae sobre esta cinta y lo tira hacia la derecha. Y nos da la posibilidad de hacer una andana simple cuando está desconectado, una andana doble, o bien una andana triple con el ida y vuelta. Esto, sumado al uso de los pilotos automáticos, ha hecho que ha crecido mucho. Y cuando usamos estos sistemas agrupadores de andana, y básicamente cuando vamos a trabajar, a hacer silaje, que ya lo vamos a ver en un segundo. Otro de los sistemas que está creciendo mucho en Argentina son estos, los triples, las segadoras triple. Básicamente, ¿por qué? Porque duplicamos el ancho de labor de una segadora autopropulsada, que la segadora autopropulsada, todas las marcas ofrecen 4,88 m. Nosotros acá hoy en Argentina, ¿qué se ofrece? Ofrece Claas con los discos triple, se ofrece Massey Ferguson y se ofrece Fela. Todas marcas de origen europeo y alemanes, porque la marca Fela también viene de allá, que es lo que comercializa Arco. Básicamente esto nos duplica la capacidad de trabajo en una sola pasada. El ancho de trabajo lo duplica y lo lleva a 9 o 10 metros de acuerdo al modelo que utilicemos. Entonces, básicamente, la capacidad de trabajo se duplica. Pasa de los 8 hectáreas por hora, que es la capacidad de corte que tiene una segadora autopropulsada, a 16 hectáreas por hora. Y a su vez el consumo de combustible también baja de 4 litros por hectárea, que es lo que consume normalmente cualquier autopropulsada en condiciones normales, a menos de 3 litros por hectárea en el caso de una segadora triple. Básicamente porque ampliamos la capacidad de trabajo y bajamos el número de pasadas. Nosotros con INTA probamos esta máquina de Massey Ferguson allá por el año 2018, y bueno, fue a donde pudimos obtener todos estos resultados y vemos que es una tecnología que está teniendo gran aceptación. A su vez, también por el plegado tipo libro, que ayuda mucho lo que es el traslado de estos equipos en la ruta, y también básicamente porque nos libera un tractor. Podemos utilizar un tractor para hacer el corte, de alfalfa, pero también capaz que nos lo puede liberar para la cosecha o nos puede liberar para la siembra, para hacer otra actividad. Entonces, esa versatilidad está haciendo que sean máquinas muy demandadas y, como decíamos antes, también con el hecho de que está creciendo mucho los tractores 3 puntos, con 3 puntos tanto traseros como delanteros. Siempre lo aconsejado acá es trabajar con 250 caballos en adelante. Esta es otra alternativa. Segadoras de arrastre, esto está creciendo, son fotos que las ponemos porque está creciendo mucho en Argentina, era tecnología europea que acá no se utilizaba, pero una segadora de arrastre a la cual le estamos acoplando un disco frontal, y básicamente porque a esta segadora de arrastre de esta forma le duplicamos la superficie de trabajo, entonces pasamos de 4 metros a 8 metros, y eso ayuda mucho a lo que es la capacidad de trabajo y a la eficiencia de un equipo y la capacidad de volteo. Y esto es lo que hablamos de los desplazadores de andana, que lo podemos tener desactivados y hacer la andana simple, o lo podemos tener activado para hacer 2 andanas en uno. Esto es aconsejado para silaje, donde ustedes saben, solamente hacemos un corte y un preoreo. Cortamos 80% de humedad, y el silaje se hace cuando tenemos 35% de materia seca, o sea, 65% de humedad. Tenemos que perder solamente 15 puntos de humedad, que es la humedad más fácil que dijimos, que es por la apertura de los estomas, y acá sí es aconsejado hacer, o sea, pero para hacer heno no es aconsejable nunca utilizar los desplazadores de andana porque el volumen de pasto se hace importante, es muy difícil secar ese pasto y a su vez la andana se hace muy heterogénea, tenemos humedades muy secas arriba de la andana y humedades altas abajo de la andana. Vamos a pasar a rastrillo, que también siempre hablamos es el cuello de botella en nuestro sistema, además de las hélices. Hoy se ha evolucionado, y cuando hablamos de alfalfa de calidad, ya nadie discute usar una segadora con acondicionador, pero se sigue utilizando un rastrillo estelar.
que sigue siendo una herramienta fundamental porque nos permite acelerar la tasa de, la tasa de secado en el último periodo, donde es muy difícil extraer el agua dentro de la planta, pero básicamente los puntos fundamentales, la humedad, no hacerlo con 20% de humedad. Normalmente nosotros contratamos servicios que el que nos hace el rollo nos pasa el rastrillo. Entonces la foto que vemos en el campo es el rastrillo pasando con el material seco y la rotoenfardadora atrás. Eso es una moledora de hoja. El rastrillo tiene que pasarse con 30% de humedad y cuando está en las condiciones, cuando la planta se está rehidratando por la acción del rocío y tenemos humedad en la hoja y de esa forma podemos cuidar más la hoja. La velocidad de trabajo nunca superar los 8 km/h porque estos rastrillos realizan movimiento por el contacto con el material y si nosotros somos muy agresivos con velocidades de 15 km/h, que es lo normal, la pérdida de hoja que generamos por la agresividad es muy importante. Y la otra es la regulación para no incorporar tierra. Muchas veces se rasca para no dejar forraje sin juntar, pero estamos incorporando tierra, que es un problema muy importante. Un punto que está creciendo, esta tecnología también existe hace más de 30 años, y en Argentina también lo empezaron a utilizar los ensiladores que hacían los hilos que hacían las andanas para las picadoras, pero hoy está creciendo mucho para el heno. Tenemos lo principal, este era el principal rastrillo que se veía en Argentina, el de 4 giróscopos, que trabajaba desde 12,50 metros hasta 15 metros, modelo de 15 metros, que nos hacían estas grandes andanas para trabajar con la picadora. Esto sí, nos permite trabajar bien con la picadora porque permite que la picadora trabaje llena, y de esa forma sea mucho mejor y mucho más homogénea la calidad del trabajo del rotor de picado. Ahora, está creciendo mucho la demanda para hacer heno, básicamente ¿por qué? Porque nos permite un rastrillo giroscópico que toma el movimiento de la toma de potencia del tractor, básicamente nos permite movilizar pastos más húmedos. Con el rastrillo estelar a 35% de humedad es complicado movilizarlo o hace un trabajo feo porque deja muchos bollos. De esta forma, al tener el movimiento independiente, moviliza muy bien el pasto y nos permite mover el pasto cuando realmente lo necesitamos y también podemos evitar la incorporación de tierra. Estos son los rastrillos de tiro lateral que vemos acá, o sea, este rotor le pasa a este rotor, tenemos la posibilidad de que hagan 2 andanas o directamente cuando le ponemos una lonita y separamos los rotores, o que es solamente si necesitamos invertir, o si queremos hacer una sola andana, nos permite pasar que este rotor le pase a este y hacer una sola andana. Y a su vez, si hacemos un ida y vuelta, esta andana nos queda doble. Entonces, esto tienen gran versatilidad y están siendo muy utilizados en Argentina. Normalmente estos rastrillos tienen 7 metros de ancho de trabajo. Y otro que está siendo muy demandado en Argentina son los de tiro central, que trabajan entre 9 y 10 metros, que son los que mejor se acoplan a las segadoras autopropulsadas y nos permiten trabajar perfectamente en esas circunstancias. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el ancho de un rastrillo si sirve para una segadora o no? Bueno, básicamente lo que tenemos que ver, ¿cuántas andanas junto a un rastrillo? Primero tenemos que averiguar el ancho del corte. Me hace acordar siempre con Juan Giordano cuando me empezó a formar y me llevaba al campo y me hacía tranquear o tirar la cinta para ver cómo había sido estudiar el proceso de corte cuando ya veíamos que el lote había sido cortado. Acá tenemos que ir del centro de la andana al centro de la andana, en este caso son 4,50 metros. Si vamos a hacer, ¿cuántas andanas nos va a juntar? Y si nosotros nos queremos juntar 4, bueno, van a ser 3 de estos segmentos que vamos a tener que juntar. Entonces, 4,50 por 3, porque son 3 pasadas de segadoras que vamos a estar juntando, o sea, 4 andanas, y le tenemos que sumar el ancho de una andana. O sea, ¿por qué? Porque vamos a juntar la mitad de esta y la mitad de esta. Entonces, siempre el número de andanas que el espaciamiento entre las andanas, o el número de andanas menos una, eso lo podemos ver, pero siempre sacar este ancho y sumarle el ancho de una segadora y ver si los 15 metros que nos ofrece este rastrillo nos puede juntar 4 andanas. Muchas veces la pregunta que te hacen comúnmente es 4 en 1, hace 4 en 1, hace 3 en 1, bueno, acá hace 4 en 1, es un rastrillo giroscópico. Fíjense otro hecho, hay que ver que el tractor, en este caso entra con lo justo, entre en 4,50 metros
de ancho de andana, porque acaba juntando 4 en 1. La otra situación es que vaya a caballo y junte 3 en 1, o sea, que vaya encima de esta hilera y junte 3 en 1. Bueno, ahí hay que ver que esta andana no tenga un ancho suficiente para poder trabajar. Normalmente el ancho de las andanas se trabaja entre 80 centímetros cuando están los pontones totalmente cerrados, hasta 1,50 m, que es lo más, 1,60 m, que es lo más ancho que se puede llegar a hacer. Pero normalmente vamos a encontrar andanas de 1,20 m, es lo más común. Muy bueno, muchas gracias. Este fue el primer segmento. Fíjense, recuerden que este encuentro se llama Conversaciones en el Taller de la Maquinaria. Recuerden que lo van a encontrar en el canal oficial de INTA Agroindustria. Les recuerdo también que llega a ustedes gracias al trabajo de Lucas Cuevas y Mauro Bianco de la Estación Experimental de Manfredi, quienes son los que editan y arreglan este producto y lo publican en las redes sociales para que les llegue a todos ustedes. Y fíjense, ¿no?, lo que es en los cultivos forrajeros. En este caso, Federico mostró muchas imágenes sobre alfalfa, pero lo mismo se aplica a, por ejemplo, si nosotros pensamos en trabajar en algún cereal de invierno, como puede ser avena o cebada, o incluso yo que estoy ahora ubicado en la ciudad de Salta, en el noroeste de la República Argentina, también lo podríamos, con algunos detalles específicos y diferenciales, estas tecnologías también se podrían aplicar en lo que es la inificación de pasturas subtropicales como Gatton Panic o Grama Rhodes o Panicum coloratum también. Por supuesto, fíjense la cantidad de interacción que hay entre el cultivo forrajero y la máquina forrajera. Vimos lo que es la etapa de segado, de corte, la importancia que tiene justamente en un cultivo tan importante como es la alfalfa, ¿no? Creo que en este momento tenemos conectada en esta reunión a Silvia Olivo, que es especialista, referente de alfalfa de la Estación Experimental de Manfredi, justamente, y todo lo que significa realizar un mal corte de ese cultivo. Yo seguramente le voy a errar al número, voy a decir un número que se me viene a la cabeza, un cálculo que se me viene a la cabeza muy someramente, así muy rústicamente, pero pensemos que estamos hablando de prácticamente 30.000 pesos, yo no sé si 30.000 pesos por hectárea para implantar un cultivo de alfalfa correctamente. Y después pensemos que si a esos 30.000 pesos por hectárea que invertimos en implantar un cultivo de alfalfa, después resulta que lo cortamos, entre comillas, con una desmalezadora hélice. Nosotros nos debemos a la industria nacional, siempre. Eso es algo que el ingeniero Bragaccini nos inculcó a fuego. Como técnicos de INTA nos debemos a la industria nacional. Entonces, nobleza obliga, si hablamos de desmalezadoras tipo hélice, yo tengo que sumarme a los comentarios de Federico y decir, quizás no es el equipo adecuado para cortar un cultivo como alfalfa, pero podemos pensar en la desmalezadora para la etapa evolutiva de una pradera subtropical. Es decir, esas campañas que van desde el desmonte selectivo hasta la domesticación de la pradera de Gatton Panic, por ejemplo, pensando en hacer heno o en hacer este silaje, ahí creo que hay un nicho muy interesante para una cortadora tipo hélice. Y una vez que esa pradera esté domesticada, sí podemos pasar a una segadora a disco con acondicionador, como las que explicó recién Federico. Muy bien. Yo creo que si estamos en condiciones podemos pasar a lo que denominamos el segundo módulo. Seguramente Lucas y Mauro van a editar esta parte, lo van a presentar al segundo módulo por separado en el canal de YouTube y en las redes sociales. Así que les recordamos a los que estén escuchando que nos pueden encontrar, nos pueden escuchar en el canal oficial de INTA Agroindustria en YouTube, y nos pueden escuchar de día, a la tarde o de noche en cualquier parte de la Argentina y en cualquier parte del mundo. Esperamos que esto que van a escuchar a continuación sea de su agrado y les aporte cierta utilidad.